Bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que podemos empezar ya con la tercera sesión. Todos conocéis los que habéis estado en las anteriores a Miodrag, dietista experto en microbiota y es el encargado de darnos estas charlas sobre nutrición. En la de hoy vamos a ver opciones saludables para cumpleaños, fiestas y eventos, que nos viene ahora ni que pintado, ¿vale? Y sin más, bueno, recordaros que como en las otras dos charlas anteriores vamos a proceder a la grabación de la webinar, que después la pondremos en la web, por si se os queda cualquier cosilla por ahí suelta y tal, siempre podéis consultar. Igual que los ficheros que os va a presentar Miodrag, todos los subiremos a la web. Pues listo, Miodrag, muchísimas gracias, todo tuyo. Perfecto, gracias a ti, gracias a vosotros, a todos los asistentes. Y recordar por mi parte que igual, de igual manera que hemos hecho en las sesiones anteriores, cada bloque o cada dos bloques iremos haciendo una parada para ir resolviendo dudas y que sea más práctico y que participemos todos. Así que, como decía, nos vamos a centrar en el día de hoy en intentar enfocar un poquito de qué manera podemos, digamos, paliar un poco todo ese impacto que puede ser negativo de fiestas o sobre todo de periodos como el navideño, donde se juntan muchas cenas familiares, muchas comidas, muchos eventos con amigos, etcétera, etcétera, y momento en el cual se hace más importante que nunca saber elegir y ver qué alternativas tenemos para, oye, queremos disfrutar obviamente, de estas fechas, queremos disfrutar de los nuestros, de la familia, de los amigos, hace falta más que nunca hoy en día, teniendo en cuenta todo lo que hemos sufrido, pero vamos a intentar que sea de una manera saludable o que sea lo más saludable posible y que obviamente al amparo de la diabetes que haya los menores efectos secundarios posibles en forma de, pues bueno, de desequilibrios a la hora de gestionar la glucosa, de tener curvas no deseadas y de que a futuro a lo mejor pues la sensibilidad que podamos tener a la propia insulina pues se vea un poco alterada por haber estado durante un periodo pues digamos teniendo una glucemia más movidita de la que quisiéramos. Entre otros temas, vamos a hablar de tarta, vamos a hablar de otros dulces, entrantes, refrescos, bebidas en general sustitutivas de lo que pudiera ser un refresco, picoteos y buenas opciones de platos principales en, digamos, en comidas familiares, en eventos fuertes. No obstante, como ya sabéis que me gusta reflexionar en cada sesión, hoy traigo una reflexión que me parece importante. Es una idea que tengo bastante clara y que comparten muchos de los compañeros de profesión sobre cómo deberíamos enfocar, tanto a nivel individual como familiar, el periodo navideño. Y es que cada año nos adelantan más la Navidad. Ahora mismo ya en el mes de octubre podemos estar comprando turrones en las grandes superficies y demás, porque al final vende, ¿no? Porque a nivel comercial interesa mucho. Y claro, si dejamos que ese impacto publicitario, ese impacto de la industria, pues llegue hasta nuestros hogares muy adelantado en lo que serían las fechas navideñas, pues vamos a cometer, entre comillas, más pecados de los que serían deseables. Con lo cual, bueno, la idea sería un poco que entendamos que no hay ningún problema en que en fechas señaladas, como puede ser el 24, el 25, el 31, o tomarse el roscón de Reyes, o tomar chocolate con churros al que no le gusta el roscón, o tener alguna cena con amigos, no tiene que ser necesariamente negativo, todo lo contrario de lo que estamos hablando. Nos viene muy bien a nivel psicológico, a nivel de relaciones sociales, a nivel de disfrutar. Pero si empezamos con malos hábitos, entre comillas, y siendo muy optimista, el 15 de diciembre y acabamos el 8 o 10 de enero, tanto como adultos como en el caso de nuestros niños, pues claro, ahí llegan los problemas, ¿no? De pronto nos encontramos a principios o a mitad de enero y llevamos bastante tiempo dejando de cuidarnos, entre comillas, llegan los kilos de más, los malos sentimientos, las malas sensaciones, y en el caso de la diabetes, como pongo en negrita, vamos a tener que buscar un control más acusado a través de la insulina y eso nos puede generar cambios en la manera en la que nuestro cuerpo se adapta, ¿no? a la propia insulina exógena. Con lo cual,
la idea un poco sería que tenemos que concienciarnos de que, oye, que son fechas normales, pero que tienen días especiales, pero que la Navidad no empieza en noviembre o no empieza en diciembre y acaba a mitad de enero y todos los días son una juerga o todos los días son festivos, todo lo contrario. Es decir, debemos intentar, como digo ahí, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a intentar llevar una alimentación lo más parecida posible casi todos los días, excepto esos días en los que vamos a tener eventos sociales. Si podemos, si es posible, pues no es ninguna tontería no tener polvorones ni turrones, las típicas bandejas en casa, roscos de vino, cortadillos, ya que si los tenemos a mano al final somos seres humanos y vamos a tender a consumirlos porque los vemos y porque nos va a dar ganas, ¿no? Entonces, al final no significa no comerlos, no estamos hablando de restricciones, estamos hablando de hábitos que permitan hacerlo de una manera en la cual el impacto de este tipo de productos que no son sanos en general, pero además por su composición nutricional, por su composición de ingredientes, en diabetes son bastante más dañinos que para el común de los mortales, ¿no? Con lo cual, vamos a intentar eso, no tenerlos al alcance todo el día, todos los días. Vamos a disfrutar de estas fechas, pero entendiendo que los días, tanto si son hábiles, laborables o no laborables, no tienen que ser esencialmente festivos. De esa manera, pues mira, pasarán las Navidades, tendremos muy buenos recuerdos, habremos comido en familia, habremos disfrutado de los amigos, pero vamos a tener pocos o ningún efecto secundario si conseguimos eso, modular y controlar y no dejarnos ir, como se suele decir comúnmente, pues un mes, mes y medio, 2 meses. Así que nada, empezamos ya con el lío. ¿Cómo enfocamos las comidas y las cenas navideñas en este caso? He buscado el tipo de alimentos que he puesto de ejemplo, se suelen adaptar o se suelen ver en muchos casos a nivel navideño, pero que me vale para cualquier comida, digamos, copiosa a lo largo del año. En primer lugar, veamos algunos ejemplos de entrantes que nos pueden dar opciones que son mejores que otras, ¿no? Como pongo por ahí, en muchos casos es verdad que los entrantes suelen dejarnos sin hambre. O sea, nos gusta bastante el picoteo, sobre todo cuando estamos en familia, estamos con amigos y en España es muy habitual. Por ello vamos a ver en distintas categorías algunas de las mejores versiones que podemos encontrar. Por ejemplo, número 1, embutidos, ¿no? Ya hemos hablado en sesiones anteriores de los embutidos, veíamos que habían mejores y peores, pero teniendo en cuenta siempre que deberían ser de consumo ocasional. ¿Qué tipo de embutidos querríamos potenciar? ¿Por cuál nos vamos a decantar si queremos comer de una manera un poco más saludable? Pues nos quedaremos con el jamón serrano, el lomo embuchado o los jamones tipo York o tipo pavo con porcentajes de carne superior al 90%. ¿Vale? En este caso es más habitual ver en las mesas navideñas el jamón o el lomo y el jamón de York o el jamón de pavo no se suelen ver, pero serían mejores opciones que todo lo demás, que son las que queremos evitar. ¿Qué queremos evitar? Salchichones, chorizos, mortadelas y resto de embutidos. Los quesos, ¿vale? El mundo de los quesos suele generar bastantes dudas. Hay gente que piensa directamente que los quesos no son saludables, sobre todo atendiendo, se habla mucho del tema de la grasa y del tema del sodio, ¿no? Y siendo cierto que dependiendo del tipo de queso, los valores nutricionales pueden ser mejores y peores, es igualmente cierto que los quesos pueden formar parte de una alimentación saludable, aunque tomando precauciones o aunque eligiendo bien. Igualmente, y como he dicho en otras ocasiones, si no comemos queso, si no tomamos lácteos, no pasa nada. Es decir, podemos tener una dieta equilibrada y una dieta que cubra todas nuestras necesidades igualmente. Pero en el caso de que consumamos, de que nos guste el queso, pues oye, hay mucha variedad y digamos distintos escalones dentro de la calidad de un queso en lo que a valor nutricional se refiere. ¿Qué deberíamos potenciar? ¿Cuáles son los quesos que podemos consumir en mayor cantidad, entre comillas? Pues los quesos frescos, requesón, ricota, mozzarella, son de las variedades menos curadas y que tanto por calorías como por cantidad de sodio, aparte de mantener otros nutrientes a nivel de vitaminas, pues serían interesantes. Otros que son interesantes, el queso feta, el queso parmesano, o en España tenemos muchos semis,
semicurados y curados. Y si además podemos intentar que sean de cabra o de oveja, pues mejor. ¿Qué queremos evitar? ¿Qué tipos de queso? Pues el brie, el camembert, los quesitos en porciones, que de hecho ni siquiera son quesos, los tranchetes o las amalgamas de queso para fundir, como veíamos también en la sesión pasada, pues a nivel nutricional son infinitamente menos interesantes, aparte de que algunos de ellos no pueden ser ni siquiera considerados quesos como tal, como de nuevo vimos en la segunda charla. Ahora bien, de nuevo, en negrita, ojo, los quesos pueden ser muy calóricos, algunos de ellos lo son, sobre todo cuanto más curados. Y además, como decíamos, también pueden tener una cantidad de sodio cuanto menos desdeñable, que pasa, por ejemplo, en el parmesano o pasa en el queso feta. Con lo cual, pueden ser buenas opciones, pero el consumo siempre moderado. Otro tipo de entrantes, aceitunas y encurtidos. Aquí tenemos una opción excelente en cualquier tipo, ¿vale? Recordar que las aceitunas eran una de las grasas saludables, una de las fuentes de grasa saludable que veíamos, y cuanto más caseras, mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no tienen relleno, si son de las típicas aceitunas que podemos ver por Andalucía, que son partidas y están en salmuera y demás, mejor. Es decir, vamos a buscar que la industria haya tocado cuanto menos posible esa materia prima. Pero después también tenemos pepinillos, cebolletas, ajos encurtidos, zanahorias, es decir, todas las opciones de encurtidos son buenas, por muchos motivos. Primero porque son hipocalóricas, son una buena manera de picotear sin que realmente a nivel de calorías tengamos un gran impacto. Pero además, todos los productos fermentados, sobre todo los que no están pasteurizados, porque en ese momento si pasteurizan se matan todos los microorganismos, todas las bacterias y algunas pueden ser beneficiosas, pues se sabe que esos fermentados pueden tener microorganismos vivos y activos que son beneficiosos para nosotros. De ahí que se venda, por ejemplo, llevan pues, más de una década hablando de Lactimel, ¿no? Los famosos Lactobacillus casei, que no son los únicos. ¿Qué pasa? Que en el caso del Lactimel hay mucho azúcar en ese producto y no me interesa. Pero los lactobacillus están en yogures, están en el kéfir, es decir, a nivel natural, no hace falta ni edulcorar ni azucarar un lácteo fermentado para que tenga esas bacterias, con lo cual sí que van a ser interesantes. Disculpa, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Mira, a ver, con el tema de los encurtidos, para que sirvan como probióticos, ¿no? No tendrían que tener vinagre, ¿no? O solo tendrían que estar en agua y sal, ¿no? ¿O cómo va eso? Estrictamente hablando, ningún encurtido se puede denominar probiótico según la ciencia. Ahora bien, a nivel general sí que se le pueden atribuir, digamos, características probióticas por el hecho de lo que estamos hablando, ¿no? Que tienen microorganismos vivos y de que esos microorganismos en nuestro organismo, valga la redundancia, pueden generar metabolitos positivos. Ahora, el tema del vinagre o la falta de vinagre creo que no es un problema, es decir, salvo que el vinagre mate a todos los cultivos. La verdad que creo que la manera habitual o en algunas de las formas de fermentar a nivel casero, se suele utilizar. No obstante, no estoy al 100% seguro, con lo cual no me voy a aventurar a darte la respuesta, pero sí que te puedo decir que en líneas generales, cuando no se hablan de que esos microorganismos estén vivos y activos, suelen ser cuando la industria pasteuriza, más que el hecho de usar vinagre o no. De hecho, me atrevería a decir, ya te digo, sin toda la certeza, que el vinagre no mata a todos los microorganismos, porque podemos ver que incluso a nivel particular se generan los famosos mosquitos del vinagre y demás, con lo cual entiendo que nada tiene que ver. Pero la idea general es que no se pueden denominar probióticos, aunque se haga a nivel general, pero B, que sí que tengamos claro que los fermentados que no están pasteurizados pueden ser beneficiosos. Ahora me apunto el tema del vinagre y en el cuarto webinar lo resolvemos. Gracias. De nada. Lo voy a poner por aquí. Vinagre. Vale, continuamos. Humus y patés caseros. También los vimos la semana pasada, bueno, hace 2 semanas en la sesión pasada. Tenemos muy buena oferta a nivel de supermercados, pero siempre que podamos hacerlo caseros, mejor.
¿no? A nivel de los hummus, recordemos aquella pasta a base de garbanzos o de berenjena, en el caso del baba ganoush. Tenemos algunas opciones que le añaden pimiento del piquillo, que le añaden aceitunas, es decir, que buscan otros sabores que puedan, digamos, ampliar la gama y que la gente se decante más por el uso de este producto. También tenemos la mujamara, que es la crema siria de pimientos rojos, que también está riquísima. Y hay muchísimas opciones de patés caseros, de recetas saludables caseras, a base de setas y hongos o de aceitunas o de aguacate o incluso patés de pescado que podemos hacer en casa y que serán opciones mucho más saludables que si compramos un paté de hígado de cerdo o un mousse de pato en un supermercado. Y también tenemos, que los habíamos citado anteriormente, los muffins de verdura o de pescado, que habíamos hablado de ellos. Pues de nuevo, estamos ante recetas saludables que, oye, que pueden servir de un picoteo diferente, que también veíamos que servían para intentar introducir el pescado en los más pequeños de una manera más amigable, no escondiendo el sabor, pero sí haciéndolo más atractivo. A nivel de pescados aceptan, pues eso, salmón, merluza, bacalao, lo podemos hacer casi de cualquier tipo, y a nivel de verduras, pues lo mismo, tanto en crudo como verduras previamente cocinadas. Así que hasta aquí el primer bloque y quedo abierto a otras dudas que tengáis. ¿Alguna dudilla de este bloque? Mira, yo quería preguntarte una dudilla. Muchas veces para hacer barritas energéticas usamos frutos secos y los dátiles mellou. Te quería preguntar si en términos de diabetes ese tipo de dátiles se pueden utilizar o realmente es algo muy perjudicial, vamos. A ver, igual que hablábamos de los cereales y hacíamos ver que los cereales tienen, cereales de desayuno, me refiero, en líneas generales habían mejores opciones en cereales de desayuno que otras por no contener azúcar, pero aún así tenían una carga de hidratos muy alta. Con lo cual, hablando de diabetes, volvemos a lo mismo. El dátil tiene índice glucémico y tiene carga glucémica bastante alta. Con lo cual, ¿mejora una barrita hecha en casa de dátiles y frutos secos a cualquiera que pueda o casi cualquiera que pueda comprar en un supermercado? Probablemente sí, pero tengo que saber que son, digamos, elaboraciones con unas cargas muy altas y que me pueden hacer salirme de la curva y entrar en hiperglucemia de una manera más sencilla que en otras personas. Ahora, en el ámbito de una persona con diabetes que practica ciclismo, que practica, hace grandes tiradas corriendo y demás, que suelen asociarse las barritas de proteínas o las barritas dulces a ese tipo de práctica deportiva. Pues oye, pues a lo mejor ahí sí que me interesa, pero estoy gastando muchísimo. Pero digamos, si me dices, oye, a mi niño le puedo hacer unas barritas para que se lleve al colegio y tal, pues quizás sean demasiada carga y hay un montón de opciones alternativas que sean mejores que el hecho de que tenga una barrita de dátiles y de frutos secos, aunque la haya hecho yo en casa. Es como cuando hablamos del zumo de naranja, es decir, que he explicado muchas veces, bueno, y de hecho lo cito después, el hecho de que yo exprima una naranja en casa o exprima varias naranjas para hacerme un zumo, no exime que de pronto, pues esa fructosa de la naranja, la fructosa propia de la fruta, en el momento en el que se licua, pasa a ser azúcar libre, considerado azúcar libre porque a nivel metabólico produce un índice, un impacto glucémico muy alto. Entonces, eso es una realidad para todos. Pues lo mismo pasa con el hecho del dátil. El tema del dátil es que tiene una concentración de azúcares muy, muy alta. Tenga yo o no tenga diabetes. Entonces, claro, ese impacto que va a tener en mi organismo es potente. Entonces, habría que ver en cada caso para quién se está orientando y tal. ¿Eliminar o prohibir el dátil en todos los casos en diabetes? No, pero como siempre es que tenemos que atender a qué persona, a qué edad, a qué tipo de condición física, a qué momento se
se va a intentar utilizar, etcétera. Ahora, como que es mejor opción que las de supermercado, por supuesto. De hecho, Vale, pues muchas gracias por la de información. nada, Ana, un placer. Como decía, de hecho, después expondré, por ejemplo, un par de opciones de cremas de cacao que hay en el mercado, que son infinitamente mejor a nivel nutricional que las cremas de cacao tradicionales, como una nocilla o una Nutella, pero no quita que estén formuladas a base de dátil y que, oye, que hay que tener ojo y saber de qué manera mi cuerpo o el cuerpo de mi niño va a metabolizar ese tipo de productos. Pero eso ya lo veremos conforme lo probemos, ¿no? En el caso de que tal. Pero si no tenemos miedo, como decíamos la semana pasada, porque no hay que tenerlo. Oye, es que hay veces que se da la situación de que mi niño está en tanto y vamos a un cumpleaños y hay que comer X. Es decir, pues si no le tengo miedo, entre comillas, a comerme una pizza, digamos que además puede ser de una empresa que no usa los mejores ingredientes, pues menos reparo debo tener al hecho de una barrita hecha por mí o una crema de cacao hecha por mí, pero con todas las cautelas que tenemos igualmente en el resto del día a día nuestro y de nuestros pequeños. Es decir, al final se trata de ser conscientes de qué impacto puede tener y sabiéndolo, pues oye, ya decido yo en qué cantidades o si me atrevo o no me atrevo y demás. Miodrag, si no me Perfecto. equivoco, en la cuarta sesión íbamos a hablar también del deporte y de las barritas de cereales precisamente, ¿no? Correcto, correcto. Quería hacer al menos una introducción sobre la importancia del deporte, ver también algunas, sobre todo para perder el miedo, porque no, me he encontrado a lo largo de mi experiencia con muchas personas con diabetes que le han cogido miedo a la práctica deportiva por haber tenido algún episodio de hipoglucemia, sobre todo, y básicamente quizás ante la falta de protocolos, de ser lógicos con el tipo de práctica deportiva, que en primer lugar hay que conocer si esa práctica es hiperglucemiante, que lo pueden ser en algunos casos, como el levantamiento de pesas, o hipoglucemiante, como son la mayoría, ¿no? Salir a caminar, salir a correr, un partido de baloncesto, un partido de fútbol, etcétera. Y sabiendo también, sobre todo, que lo veremos en profundidad, de qué punto de partida o con qué punto de partida a nivel de glucosa en sangre parto, ¿no? Antes de hacer deporte. No es lo mismo estar en 180 que estar en 90, que estar por encima de 200, que se puede dar el caso y en algunos momentos pues tendremos que declinar el realizar a lo mejor esa actividad porque ponemos en riesgo nuestra salud. Pero sí, hablaremos de todo ello en la última sesión. Perfecto, pues continuamos. Habíamos visto los entrantes, vamos a ver algunos ejemplos de sopas y cremas que podemos incorporar a estas fiestas o a cualquier fiesta o evento que tengamos familiar. En primer lugar, sopa de marisco, que es muy habitual, una elaboración muy habitual en Navidades. ¿Cómo podemos tener una sopa de marisco lo más saludable posible? Pues en primer lugar, el fumé. Ese fondo, ese caldo, es súper importante. Teniendo en cuenta que es prácticamente imposible encontrar un buen caldo de pescado envasado, que no tenga a lo mejor aceite de baja calidad o que no tenga un contenido en sodio alto o que la materia prima, que el pescado brilla normalmente por su ausencia, lo mejor es hacerlo a nivel casero. Si me preguntáis por las pastillas de caldo, no sé si las vimos en las sesiones pasadas, pero vamos, están terriblemente formuladas. Es decir, si tenéis pastillas de caldo en casa, lo mejor que podéis hacer, y lo digo literalmente, es tirarlas a la basura porque básicamente son sal con aditivos. Es cierto que le dan sabor, pero nutricionalmente son de los peores productos que podemos encontrar en un supermercado. O sea que al final la idea es eso, que el caldo sea casero, de espinas, de cola de rape, de lo que sea. Elegir un fideo integral, por supuesto, ya que hemos hablado de la importancia de ir mudando nuestros hábitos hacia los alimentos integrales, porque podemos. Intentaremos evitar espesantes en forma de harina o de maicena, que en este caso lo único que están aportando es un poco de textura, con lo cual, como no me va a hacer tampoco demasiado bien, podemos evitarlo. Y al final el resto de ingredientes, tanto a nivel de verdura como de pescado, son nutricionalmente interesantes. Así que en líneas generales, una sopa de marisco hecha en casa es una muy buena opción.
La sopa de picadillo, mucho más humilde, pero espectacularmente buena y además sana. De nuevo, algunas claves para convertirlas o para hacerlo lo más sano posible. Desespumar bien siempre para eliminar las impurezas mientras la estemos elaborando. Vamos a desechar la piel del pollo, que es lo que nutricionalmente es menos interesante cuando terminemos de elaborarla. Y nuevamente hay que tender a elegir por un fideo integral. ¿Vale? El resto de ingredientes, pues el huevo duro, jamón serrano y demás, o la hierbabuena o lo que sea, pues obviamente ahí no hay duda. Y finalmente tenemos las cremas, ¿vale? Se habla mucho de la crema de Bogavante. Yo no la he probado. A mí no me da el sueldo para una crema de Bogavante. Creo que a nivel general pocos bolsillos se la pueden permitir. Una crema de Bogavante de verdad. Porque como pongo ahí, las opciones de supermercados tienen de todo menos Bogavante, ¿vale? Con lo cual, voy a dar otras alternativas en forma de cremas que serían más interesantes, son más sencillas, más económicas, pero también pueden ser sorprendentes y a pesar de tener materias primas, digamos, más terrenales, ¿vale? Una opción sería, por ejemplo, una crema de calabaza asada con castañas. Cuando asamos la calabaza previamente, caramelizamos, cambiamos un poco el sabor, se le da un sabor tostado que la verdad que queda muy rico. Tendremos también una crema de lombarda, ¿vale? Que es habitual ahora en periodo navideño. Y una crema de champiñones y setas de temporada o solo de setas de temporada también sería una opción fantástica. Al final, obviamente estamos formulando o deberíamos estar formulando estas cremas aparte de lo que estamos indicando, pues a lo mejor como mucho algún caldo de pollo como el que hemos destacado en sesiones anteriores o con agua simplemente y otras verduras. A nivel de guarniciones, ¿cuáles serían las mejores elecciones? En primer lugar, patata, boniato o calabaza asada, ¿no? Al horno, tanto con especias como sin especias. ¿Por qué? Porque básicamente estamos utilizando una materia prima, que es cierto que en este caso son cargas glucémicas medias, ¿no? La patata, el boniato, pero mejoran por mucho una cantidad muy grande de otras opciones que se suelen utilizar como guarnición. Entonces, teniendo en cuenta que únicamente vamos a usar esa materia prima, aceite de oliva y algunas especias, en el mejor de los casos, que además nos aportan ciertos fitonutrientes, pues es una opción que no está nada mal. Puré de patata o puré de boniato. Bueno, aquí bajamos un escaloncito en comparación con la otra elaboración. ¿Por qué? Porque muchas veces se le suele añadir mantequilla, se le suele añadir queso a este tipo de elaboraciones. Y si bien, de nuevo, mejoran, como ya decía, a otras muchas, voy a preferir la opción horneada. Y sin duda, la reina de las guarniciones y la mejor y la más natural y la más sana, pues son las verduras al horno, ¿vale? De nuevo, utilizo simplemente la materia prima, utilizo aceite de oliva un poquito y utilizo sal y especias, ¿vale? Salteadas o a la plancha también son grandes opciones, siempre que se utilicen en el formato en el que estoy comentando. Pero como solemos tirar más de horno en estas fechas, pues por eso las he delimitado o las he citado como verduras al horno, pero ya digo, que a la plancha o salteadas también nos vale. Y ya teniendo los entrantes, sopas y cremas y teniendo las guarniciones, solo nos queda saber pues qué vamos a poner de principal, ¿no? Cuál va a ser el elemento en el que gire, en torno al que gire la comida, ¿no? El plato principal. Aquí la idea, de manera resumida, es que tiene que ser una buena fuente de proteína, ¿vale? Y si es sin salsa, entrecomillado, porque después hablaré de una manera de poder hacer una salsa más o menos saludable, mejor, ¿no? Entonces, al final, como vimos en la primera sesión, buenas fuentes de proteína, teníamos las carnes blancas, teníamos muchos tipos de pescado, también aquí podemos saltarnos a la carne roja sin problema, que vuelvo a decir que en los últimos años hay un poco de controversia con el tema de las carnes rojas. De nuevo, consumo ocasional y consumo moderado no hay problema. Estamos hablando de fechas señaladas, con lo cual, ya sea pollo, pavo al horno, el rulo de cerdo, cualquier tipo de pescado, ¿no? Que suelen ser merluza, dorada, lubina, se suele ver mucho. O carnes a la plancha en forma de solomillo, de entrecot, pluma, secreto ibérico, chuletón. Pues oye,
no hay ningún problema. Ahora, cuanto más grasos los cortes, menos interesante, o cuanto menos grasos los cortes, como puedan ser el caso del pollo o el pavo, pues obviamente más interesante. Pero bueno, vuelvo a decir, no hay ningún problema en que en una fecha como esta, pues tiremos de chuletón o tiremos de secreto ibérico. Decía que sin salsa, pero es cierto que podemos aprovechar las elaboraciones al horno, sobre todo aquellas en las que hay mucho jugo, y hacer una salsa con algunas verduras, desengrasando en la medida de lo posible ese caldo, ese jugo que ha quedado. Y en la medida de lo posible también intentaremos descartar las salsas tanto a base de polvo como las que ya están listas para calentar, que son las típicas de champiñones, de pimienta, bearnesa, etcétera, etcétera. ¿Alguna duda hasta aquí? Terminamos el primer bloque. ¿Alguna aportación de lo que vais a hacer estas Navidades? ¿Era lo que teníais pensado? Pues si no hay nada, pasamos a la segunda parte, que sería el enfoque. ¿Sí? No, que seguimos adelante. Ah, perfecto. Pues eso, la segunda parte del webinar de hoy, en el cual vamos a ver ideas para otro tipo de fiestas, ¿no? Cumpleaños, otro tipo de celebraciones, donde hay más dulce de por medio y demás. Pero de nuevo, una pequeña reflexión, ¿vale? Edulcorantes, cuanto menos mejor. ¿Por qué digo esto? Los edulcorantes son aditivos alimentarios, ¿vale? Por tanto, no se les considera alimentos, no se les puede considerar alimentos, ya que no poseen ningún valor nutritivo. En muchos casos se puede decir, ya, pero es que son acalóricos. Bueno, es relativamente cierto, no en todos los casos los edulcorantes son acalóricos, es decir, sí que tienen calorías, sobre todo en el caso de los polioles, ¿vale? Maltitol, xilitol, sorbitol, aunque hay una excepción que sería la del eritritol. Pero vamos, que no nos tenemos que fijar únicamente en el hecho de que un edulcorante sea o no sea calórico, ¿vale? Como aditivos que son, antes de permitir que estén en el mercado, se estudian para ver si producen efectos secundarios en el organismo. No pasa lo mismo con una judía, ¿vale? Y nunca pasó, es decir, lo que quiero hacer ver es que pueden generar o en algunos casos van a generar o pueden generar algún tipo de problema. De hecho, algunas investigaciones, como destaco, ya han visto que la sacarina puede ser proinflamatoria o que algunos polioles pueden causar síntomas y manifestaciones gastrointestinales. Se habla mucho, sobre todo, de que por exceso suelen dar diarrea, ¿no? Pues tomó muchas pastillas de determinado caramelo y tuvo problemas gastrointestinales. Entonces es habitual. Además, cuando hablamos de edulcorantes, como decía, no son alimentos, no, en ningún caso nos van a aportar nada positivo, ¿vale? Pero sin embargo sí que pueden tener contraindicaciones, ¿vale? Algunos ejemplos de lo que digo. La sacarina se absorbe por vía intestinal, pero no se metaboliza por el cuerpo humano y lo excretamos por vía renal. El ciclamato también se absorbe por vía intestinal y se excreta sin alterar su composición, es decir, al final únicamente está endulzando, pero está pasando por nuestro organismo sin que nuestro cuerpo pueda hacer nada por metabolizarlo y se excreta tal cual entró. El acesulfamo K tampoco se metaboliza y también se excreta por los riñones. La sucralosa tampoco se metaboliza. El aspartamo puede producir cambios, según han visto algunos estudios, en parámetros bioquímicos, ¿vale? Aunque está aceptado y ha pasado supuestamente los estándares de seguridad alimentaria. O sea, con todo ello, al final, ¿qué quiero hacer ver? Que no son un tipo de herramienta que deba consumir a diario, ni mucho menos. Es decir, me puede facilitar la realización de algunos postres de vez en cuando y demás, dentro de lo que siempre hablamos, de que hay que disfrutar comiendo, sí, pero utilizarlos porque no tengan calorías o utilizarlos porque no me suponen un impacto glucémico a diario, lo considero un error y no lo considero saludable. No obstante, dentro de toda la gama de edulcorantes hay mejores y hay peores, de nuevo. En este caso, parece ser que la evidencia se decanta por el eritritol, ¿vale? Os recomiendo ver, no sé si, seguro que alguno de los que estáis presentes, alguna de las que estáis presentes conocéis a Don Sacarino,
que es un enfermero asturiano que tiene diabetes tipo 1 y que sube vídeos habitualmente y también tiene un blog bastante importante sobre, bueno, no solo exclusivamente habla de diabetes, sino que habla de otras cosas, pero sí que tiene muchos vídeos relacionados con la temática. Y en este caso, ese vídeo, el mejor sustituto del azúcar, entre comillas, o en modo de pregunta, habla largo y tendido del eritritol, yo os lo recomiendo. Eso sí, indicar que Adrián, que es don Sacarino, tiene un concepto algo menos restrictivo de los edulcorantes que yo. Así que nada, dicho eso, que es la reflexión, que oye, que no aportan nada bueno y que dependiendo de cuál se trate, pues puede generar algún tipo de problemática. La idea es que sean de nuevo algo esporádico, que no sean de consumo habitual. Nos metemos en zumos y refrescos, ¿vale? Recordemos, estamos hablando al amparo de una fiesta, tanto nuestra como de algún compañero de nuestro niño, de algún cumpleaños. Obviamente, cualquier bebida que no sea agua debería ser, de nuevo, consumida de manera esporádica, pero no es lo mismo tomarnos un refresco normal, una Coca-Cola normal, que un té 0%, por ejemplo, sería una alternativa que ya podemos encontrar habitualmente. Las aguas saborizadas sin azúcar, que hay industriales, pero como veremos en la siguiente diapositiva, también las podemos hacer en casa, es decir, al final estamos hablando de aguas infusionadas o aguas a las que le puedo añadir algún tipo de frutas, etcétera, para darle algo de sabor. Los refrescos cero, obviamente, mejoran a los refrescos normales. Y en los últimos tiempos se habla mucho de la kombucha. De nuevo, estamos ante un tipo de fermentado. En este caso, he estado mirando a ver si hay algún problema con los niños, porque también es cierto que los padres se han preocupado por el tema del alcohol. ¿Por qué? Porque en la propia fermentación por parte de las levaduras del azúcar de la kombucha se genera algo de alcohol, pero al parecer queda de una manera muy, muy residual. A día de hoy las marcas comerciales indican que son aptas para los niños. En cualquier caso, también indican que si algún padre tiene dudas, que consulte al pediatra o a su médico, con lo cual lo dejo. Pero a priori parece una alternativa más o menos saludable para los niños y en el caso de los adultos no hay ninguna duda. Y a nivel casero, ¿qué podemos hacer? Pues de nuevo, podemos hacer zumos, podemos hacer aguas saborizadas o podemos hacer smoothies o batidos de fruta. Ojo, como adelantaba antes, es decir, cuando la fruta pasa de su estado natural a otro tipo de estado, sobre todo al licuado, su índice glucémico cambia, ¿vale? Ese azúcar, esa fructosa, pasa a ser azúcar libre por el impacto que tiene en nuestro organismo. Con lo cual, dentro de todas las ideas que hemos expuesto, pues quizás en el ámbito de la diabetes sean las menos interesantes. Por una parte, si solo atendemos al índice glucémico, por otra, estaremos tomando fruta, con lo cual, dependiendo de la cantidad, pues oye, si me tomo un vasito pequeño y he preparado en casa un batido con un plátano y una pera y un poco de agua, pues tampoco debería haber tanto problema. Pero sí que sepamos que esa fructosa ya no equivale a la fructosa porque no estamos masticando, no está trabajando el estómago, la absorción se produce muy rápida por parte de los intestinos, ese azúcar está bastante biodisponible para nuestro cuerpo, con lo cual el índice glucémico tenderá a subir bastante más rápido que si tomamos una fruta entera. Y pasamos ahora a los snacks. ¿Qué snacks más o menos saludables o qué versiones más saludables de lo que habitualmente...? Sí, perdón. Perdona, en el tema de las bebidas, sí. Hay mucha gente que utiliza unos polvos para darle sabor al agua y después incluso se hacen polos, helados y tal, los polvos de bolero, que tienen muchos sabores. ¿Eso supongo que será una porquería también o...? La verdad que no los controlo, los tenían en el CrossFit en el que entrenaba antes, pero básicamente están formulados a partir de, seguro, de edulcorantes y de algún tipo de aditivos que le den sabor. Recuerdo que habían sabores de sandía, de limón y demás. Lo puedo mirar también, pero como alternativa a saborizar un agua con, ya digo, anís, no sé, anís estrellado o algún tipo de infusión o con fruta,
pues no lo cambio por un producto comercial. Es decir, al final hay muchísimas recetas de aguas saborizadas a nivel casero y en este caso ya sea un TAN, que era más habitual hace unas décadas, que también es una especie de sustituto en polvo de los refrescos, o creo por Granada, creo recordar que había una marca, El Tigre o algo así, que también era una especie de sustituto de los refrescos, a priori no son buenos cambios, ¿no? El irnos a los polvos. De todas maneras, me lo apunto también y en la próxima sesión miramos la composición nutricional y de ingredientes del bolero y así pues aprendemos todo, aprendo yo también. Perfecto, gracias. Genial. Vale, pues pasamos a los snacks, como decía. Palomitas pueden ser un buen snack para una fiesta de este tipo. Ahora bien, caseras. Y aquí sí que en mayúsculas y negritas si hace falta. Las opciones de microondas contienen aceite de baja calidad y contienen una cantidad de sal, pero tremenda. No interesan para nada. Pero unas palomitas hechas por nosotros, con un poquito de aceite y demás, no tienen ningún problema. De las mejores opciones que puede haber en un cumpleaños. Palitos de verdura y patés caseros o humo, ¿vale? Las denominadas crudités, que puede ser zanahoria, calabacín, es decir, pepino, las verduras que queramos. Si a nuestros niños les gustan, mejor que mejor. Y ya hemos visto en un apartado anterior la gama de humus y de patés saludables que hay. Y patatas fritas. Si no hay más remedio, pues que sean por lo menos patatas, ¿vale? Elegiremos las que son fritas en aceite de oliva, que dentro de lo malo de que no son un buen alimento, pues por lo menos tenemos como materia prima la patata y como aceite el aceite de oliva. En segundo lugar estarían pues las patatas fritas en aceite de girasol. Evitaremos sí o sí en la medida de lo posible gusanitos, Doritos, Pringles y cualquier otra elaboración. ¿Por qué? Porque están formulados a partir de aceites de baja calidad, de almidones, de harina, de muchos aditivos. Al final ya deja de ser patata o de patata deshidratada, es decir, ya la materia prima deja de ser el tubérculo y pasa a ser otra cosa, una amalgama de otro tipo de ingredientes que no nos interesan. Aquí también podríamos meter, que no lo hice, sé que en el Mercadona no. Carrefour, por ejemplo, tiene unos chips de verduras que tenían boniato, zanahoria, creo que batata y algún tipo de tubérculo más, fritos en aceite de oliva. Pues bueno, lo mismo. Serían una mejor opción que el resto, pero de nuevo son alimentos que per se no son saludables. Pero bueno, estamos hablando de un día festivo, pues mejor eso que unas Pringles o que unos Doritos o que similares. ¿Alguna duda por aquí? Pues vamos con bocadillos, sándwiches y tostadas. ¿Vale? La clave. Perdona. En primer lugar, ¿sí? Una duda. Con el tema Venga. de los edulcorantes, Sí. para niños así para el día a día, para echarle a un colacao o a un cacao de estos que son imbebibles, ¿qué se le podría echar entonces? Como Nada. digo, si puedes elegir nada, por supuesto. O sea, si el niño lo tolera y lo disfruta, si puede ser con nada, con nada. Pero si no, como digo, a priori el eritritol parece ser el mejor edulcorante. De todas maneras, en el canal de Don Sacarino, que es muy fácil acceder, tiene tanto un vídeo del eritritol como otro de su top 5 de mejores edulcorantes y me consta porque lo he visto varias veces y he visto los papers que están basados en ciencia, con lo cual nos puede dar una idea de por dónde van los tiros. Es decir, eso mejora probablemente a lo que hay en los supermercados cercanos. Sí, pero la idea tiene que ser que cuanto menos edulcorante tome nuestro niño, mejor. Sí, y en el caso del colacao, obviamente espero que sea un cacao más o menos puro, porque ya per se, claro, el colacao es 70% azúcar, el colacao de todas las, bueno, más de un 70%. Con lo nosotros cual, tenemos uno que es cacao puro. Vale. Claro, eso es bastante amargo. Yo no lo he probado, pero supongo. Entonces sí lo es. le echo una puntita de eritritol.
por lo mismo que tú, el vídeo que tú comentas de Don Sacarino, a partir de ese momento pues empecé a usarlo. Pero claro, se lo he hecho todos los días en el desayuno. Una puntita de la cucharilla, pero claro, es todos los días. Por eso te comento de si Bueno, hubiera a priori es inocuo, a priori no debería dar ningún tipo de problema y las cantidades que estás usando parecen ser pequeñas, pero si puedes, no sé, probar un día sí, un día no, a ver cómo reacciona tu niño el día que no lleva e intentar ir espaciando, o si no se puede, pues llegar a un punto en el que ya deje de tomar colacao o buscar otras alternativas que no sean leche con cacao. Es decir, al final, si queremos buscar la salud a largo plazo, los hábitos que son nocivos o que no son saludables hay que intentar irlos quitando. Entonces, que estás buscando la mejor opción dentro de las opciones que a lo mejor no son completamente saludables, pues mira, por ahí por lo menos algo tenemos. Mejor el cacao puro que el cacao normal, mejor el eritritol que otros muchos edulcorantes. Bueno, a priori, ya digo, se supone que hay inocuidad para el ser humano y no está dentro de esos que he destacado antes, que sí que se sabe o sí que se ha visto que pueden generar algún tipo de problema. Y yo por si sirve de ayuda, a ver, como se trata de acostumbrar al paladar, pues cada vez lo que voy haciendo es echar un poquito menos, un poquito menos. Ya llega un momento que los niños no se dan cuenta y cada vez un poquito menos. Es verdad que esto es a largo plazo, ¿eh? Pero ¿qué medio se puede conseguir? Totalmente. Sí, vale, Yo eso lo probé en mí mismo con el chocolate. O sea, yo había comido toda la vida pues chocolate clásico, que es azúcar con un poco de cacao, y me fui cambiando al chocolate cada vez más puro. Y obviamente al principio el chocolate me sabía muy, muy amargo, pero ¿qué es lo que tiene que ser? Porque no deja de ser cacao y el cacao no es dulce, el cacao es amargo. Pero poquito a poco el paladar, es cierto, lo que decía creo que Viviana, se va haciendo. Entonces, podemos ir modulando poco a poco las costumbres, tanto de niños como de adultos, al final, porque también pasa una cosa a nivel fisiológico. En este caso estamos hablando de edulcorantes, pero si nos vamos al azúcar, nuestras papilas gustativas están un poco adaptadas y un poco, digamos, aletargadas con la cantidad de azúcar y la cantidad de sal que se suele consumir. Con lo cual, cuando vamos retirando paulatinamente o progresivamente ese azúcar, como que florecen de nuevo ciertas capacidades y somos capaces de apreciar otros sabores. Pasa lo mismo para el bebedor de café, que ha bebido café con azúcar toda la vida o que ha bebido con sacarina y que de pronto se toma un café solo. Pues el café es amargo, pero el café también puede ser ácido, puede ser aromático, puede tener muchos matices, pero esos matices quedan absolutamente por debajo, es decir, no se pueden notar en el momento en el que edulcoramos, en el que azucaramos un café. Con lo cual, pues volvemos a lo mismo. En el caso del cacao, el azúcar o el edulcorante consiguen maniatar a los sabores propios de la materia prima, que no tiene ningún sentido. Pero bueno, digamos, es el mundo en el que nos hemos criado y hemos vivido y lo saludable es irse cada vez a cacaos más puros, pero porque el cacao sí que es un alimento que realmente tiene características que son interesantes para el ser humano, entre ellas antioxidantes, polifenoles y demás, con lo cual, pues bueno, ir modulando hacia el consumo cada vez menor y si puede ser cero de azúcar y de edulcorantes, mejor. Perfecto. Pues vamos con ideas de bocadillos y como podéis ver por ahí hablamos lo que le decía Ana antes, ¿no? Cremas de cacao que hay en el mercado. Pero bueno, no me adelanto. En primer lugar, lo de siempre, vamos a elegir un buen pan, sobre todo. Es decir, estamos hablando de una celebración, pues si tengo que hacer sándwiches, que es a lo mejor lo más habitual, pues mira, cuanto menos intentar usar las variedades integrales que hay en los supermercados. El pan de sándwich nunca va a ser la mejor opción dentro de los panes, pero oye, para un día en concreto, pues puedo coger el integral sin corteza. Ideas de rellenos que sí que son más saludables. Mantequilla de cacahuete, plátano y canela. ¿Por qué pone 100%? Porque dentro de las mantequillas de cacahuete hay algunas que además les añaden azúcar o les añaden otro tipo de aditivos. Y esos no los queremos, pero hay muchas en el mercado, en los supermercados, que son exclusivamente cacahuete triturado. Con lo cual esa sí es una buena opción. Ahora,
está formulada a base exclusivamente de frutos secos. El fruto seco, al venir seco, tiene toda su materia prima, todos sus ingredientes están muy potenciados, con lo cual, ¿qué necesito? Saber que es un alimento o un producto que es muy calórico. Vamos a usarlo en pequeñas cantidades. Perdona, que se me está quedando sin batería el ordenador. Bueno, listo. Compotas de frutas caseras. Se pueden hacer a base de... Hay centenares de recetas en internet, eso sí, optar por las que no tienen ni azúcar ni edulcorante. Es decir, al final se trata de calentar un poco determinadas frutas y tenemos una compota casera que obviamente va a estar dulce. Las cremas de cacao que citaba, ¿vale? Están formuladas a partir de dátiles, de cacao puro y de aceite de oliva virgen extra, sobre todo ambrosía. Creo que la de Shukran, que la puso de moda Carlos Ríos, me parece que también es aceite de oliva virgen extra, pero si no, en todo caso será aceite de oliva. Volvemos a lo de antes. Hay que mirar valores nutricionales. Estamos viviendo en diabetes, hay que saber qué impacto esperado puede tener, ¿vale? Vamos a ver las cantidades que consumimos, pero en pequeñas cantidades, al menos sé que la fórmula que tienen es sana. ¿Es sana por qué? Porque tiene dátil, porque tiene aceite de oliva, porque tiene avellana, porque tiene cacao puro. No tiene azúcares, no tiene edulcorantes y tal. ¿Mejora mucho una nocilla, una Nutella? Por mucho. Opciones saladas. Pollo desmenuzado y lechuga, tomate fresco y atún, aceite de oliva virgen extra y algunos de los embutidos que veíamos antes. Oye, pues son opciones bastante bien formuladas. Otras ideas que podemos introducir a este tipo de celebraciones. Tortitas de avena y plátano, ¿vale? Al estilo americano, ¿no? Las famosas tortitas, pero caseras y hechas en casa. ¿Qué ingredientes tienen normalmente? Harina o copos de avena bien triturados, huevo y plátanos maduros, que son los que le van a dar ese sabor dulce. No hace falta utilizar ningún tipo de endulzante. También se usa aceite, pero en este caso no para digamos, la pasta, la elaboración de la propia tortita, sino para que no se pegue a la sartén. Y se pueden acompañar de nuevo con fruta, con la crema de cacahuete que hemos citado, la compota casera que también hemos dicho. Galletas de avena y plátano, bastante parecidas en composición, aunque hay también multitud de recetas. En este caso os recomiendo la de Macrobiótica Zen, que tiene avena y ya le añade otro tipo de semillas que son interesantes, como el sésamo. También habla de la chía, del lino. Y en este caso esta receta lleva bebida vegetal, un poquito de aceite y demás. Pero hay otras opciones sencillas, como las que yo hago en casa, que de nuevo son base de avena o harina de avena, plátano y huevo. Y eso se hornea, no va a quedar tan consistente como una galleta normal, pero es una galleta, es saludable y es dulce. Y estoy seguro de que a los niños les va a encantar. Si no, la otra opción, que se va a asemejar bastante más por crujiente a una galleta habitual, es la que os digo y que podéis encontrar en YouTube. Y finalmente, magdalenas y lo que se ha venido a llamar, bueno, el anglicismo que es McCake, de Mac de taza, ¿no? Porque son bizcochos preparados en taza y al microondas, como pongo ahí, ¿no? Los McCakes son bizcochos caseros que se preparan en el microondas y se usa la taza, ¿no? Como continente. Son elaboraciones muy sencillas, tenéis de nuevo un montón de recetas en internet. Y en el caso de las magdalenas, pues el procedimiento es más tradicional, aquí sí que se suele añadir levadura, algo de caca en polvo, leche o bebidas vegetales y demás. Pero, de nuevo, si buscamos formulaciones que tengan como materia prima harina de avena, que tengan cacao, que tengan fruta, etcétera, etcétera, y que dejen de lado edulcorantes y azúcares, mejor que mejor. ¿Vale? Con lo cual, en resumen, a destacar de estas últimas preparaciones, ¿qué ideas hay? Pues que casi todas están confeccionadas, están elaboradas con productos que sí que son saludables, avena, huevos, fruta, dejan fuera edulcorantes, dejan fuera el azúcar. ¿Por qué? Porque se utiliza el poder endulzante de la propia fruta. En este caso se habla mucho del plátano maduro, pero se pueden utilizar otras. En internet hay múltiples recetas que sí, que buscando lo que os he comentado, os van a salir que sí que usan azúcar, que sí que usan otro tipo de edulcorantes. A priori las descartamos, ¿vale? Otro punto positivo, abre la posibilidad de añadir ingredientes interesantes como el lino o la chía, como decía. Y además puede ser un modo divertido, este tipo de recetas, de elaboraciones,
para incluir a los más pequeños y meterlos en harina, ¿no? Como se suele decir, meterlos en la cocina y que nos ayuden, porque después se lo van a comer y que vean oye, que puede estar rico y que lo pueden hacer con sus propias manos. Y llegamos al último apartado, el gran apartado, la tarta. ¿Qué hacemos con la tarta? Bueno, aquí yo tengo una idea clara y sé que la comparten muchos profesionales y algunos de ellos están además vinculados a la alimentación infantil todos los días, ¿vale? Es decir, si más o menos hemos cuidado todo lo anterior, es decir, imaginemos que preparo yo, ¿no? Mi casa, una celebración para mi niño y para sus amigos y pues los snacks son las palomitas y tal, he hecho yo los bocadillos y todos los ingredientes son sanos y tal y cual. No, el impacto que va a tener la tarta es muy pequeño, digamos, a nivel de salud, porque he estado cuidando el resto de parámetros, con lo cual aquí sí que podemos abrir sin problemas y que sea mi niño el que decida qué sabores le gusta, cómo la quiere, no nos preocupamos por el tipo de masa, no nos preocupamos por la cantidad de azúcar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, siendo consecuentes, como pongo al final, el tamaño de la porción es la clave. Que estamos en casa de un amigo suyo y no ha elegido, pero quiere probar la tarta, pues de nuevo, pues, oye, ¿por qué no? Un trocito de tarta, si ha estado comiendo bien. Ahora, si nosotros no hemos sido capaces de controlar y todas las opciones que habían eran malsanas, pues oye, sabemos que la tarta sí que va a producir, sí que va a ser sumatorio a todo lo que ha sido ese tipo de alimentación ese día, esa merienda o lo que sea, porque ha comido gusanitos, ha comido mermelada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí como padres tenemos la capacidad de decir, pues bueno, intentaremos modular este día a través de insulina, sabiendo que no lo hemos podido hacer mejor y que nuestro niño es un niño, no deja de ser niño y tiene que disfrutar y hay cosas que nosotros no podemos controlar, es decir, tampoco podemos coger y sufrir por algo que no está en nuestra mano. Con lo cual, yo me quedaría con esa idea. Siempre que yo pueda cuidar de la alimentación de los míos y pueda ser yo el que prepare, en este caso estamos hablando de eventos, no va a haber, entiendo que no va a haber ningún problema en que otros niños disfruten porque estamos hablando de ideas que son sanas, son ricas, en el caso de los dulces son dulces, es decir, que pueden disfrutar todos los niños a pesar de que no son las clásicas y que pueden además pues tomarse un trozo de tarta sin remordimientos tanto por los niños como por el padre. Y cuando no se puede, pues no se puede, como hablamos el otro día. Oye, es que nos han invitado y que es pizza y qué tal. Bueno, pues haremos como padres todo lo que podamos para que el impacto sea el menor posible. Así que nada más. Hasta aquí la charla de hoy. Como siempre ha sido un placer y abrimos turno de preguntas. ¿Alguna preguntilla que queráis hacer? ¿Alternativas? ¿Cosillas que utilizáis vosotros en casa y tal? Perdona, yo puedo hacer una pregunta, pero no tiene nada que ver con esto, es con el tema de las proteínas. Si la sé responder, te la respondo encantado. Seguro. A ver, yo la pregunta es, el tema, como se dice que el azúcar lo que hace es dañar tejido, ¿vale? Pues entonces, y los tejidos se regeneran a base de proteína. Entonces, ¿se supone que una persona con diabetes necesita más proteína que otra persona normal? Esa es una duda que tengo ya desde hace tiempo. Creo que lo dijimos en la primera charla. Ah, pues entonces, perdón, porque entonces eso no lo escuché bien. No, pero no hay problema, lo comparto de nuevo. A priori sí. Y en líneas generales, una idea que tengo clara es que en nuestro país se consume más hidrato de carbono en general del que se debería y menos proteína en general de la que se debería. Pero a raíz de lo que dices, por lógica, y es real que sí, es decir, ¿hay necesidades aumentadas de proteína en una persona con diabetes? Puede haberla porque hay una mayor regeneración de tejido. Ahora te hago un matiz. El problema no es el azúcar como tal. El problema es la hiperglucemia continuada. Es decir, siempre que estemos por encima de los parámetros adecuados,
tendemos a producir lo que se denomina glicosilación de las proteínas. Ese es el momento en el cual se adhieren moléculas de glucosa a la sangre. Y digamos que esa molécula alterada es la que puede generar daños a largo plazo, ¿vale? Si yo vivo en rango, no debería tener ningún problema a nivel de tejidos, porque se supone que mi hemoglobina glicosilada estará correcta y habré bajado o habré normalizado ese daño de tejidos, con lo cual estaré al mismo nivel que una persona que no tiene ningún tipo de problemas con la insulina. Entonces, en todo caso, sí. Y como norma, y ya digo, y como norma general, podríamos subir un poco la cantidad de proteína que consumimos cada día y tender a bajar un poco la importancia del hidrato de carbono. ¿Por qué digo esto? También depende y habría que personalizar, como hablamos siempre, pero en líneas generales somos bastante más sedentarios que lo que sería aconsejable. Y hay que recordar que el hidrato de carbono, su única función es la energética, es decir, es proveernos de gasolina, de energía. Con lo cual, si tengo una vida sedentaria, no me hace falta tanta energía, ni mucho menos. Ahora bien, nuestro organismo está constantemente regenerando no solo tejidos en relación a lo mejor a la diabetes porque se puedan haber dañado, ni mucho menos. Está regenerando tejidos de todo tipo que dependen de la proteína, se están expulsando células que a lo mejor han dejado de ser funcionales, se están generando otras, se puede generar masa muscular, es decir, pasan muchísimas cosas en nuestro organismo que dependen directamente tanto de la proteína como de la grasa, pero no del hidrato de carbono. Con lo cual, subir un poco, en resumen, la cantidad de proteína de buena calidad, eso sí, siempre que se consume cada día, es positivo seguro. Ha habido controversia y se habla mucho, ¿no? Es que los problemas renales con la proteína y tal. A día de hoy creo que no hay consenso científico sobre que realmente pueda haber problemas renales y se han hecho estudios con personas que han consumido cantidades absolutamente brutales de proteína a diario. Es decir, si una persona normal se le suele mover en un rango de 0,8 gramos de proteína por kilo de peso, estamos hablando de estudios que han visto con 4 o 5 gramos de proteína por kilo de peso y día. Y aún así no se han visto problemas renales. Lo que sí se sabe es que llega un punto en el cual nuestro metabolismo, es decir, nuestro organismo, ya no es eficiente en la metabolización de esas proteínas y da un poco igual si comes más o comes menos. Pero vuelvo a decir que en líneas generales no hay ningún problema con aumentar un poco el volumen de proteínas diarios, sobre todo si son de buena calidad. Pescado, huevo, carne, que no sean cortes grasos, etcétera, etcétera, o proteína vegetal, lo que sea. Mil gracias. Una pregunta. Sí. Sobre la piña, hay gente que pone piña en su jugo y otros son piña natural. ¿Qué opinas de este tipo de piña en su jugo? A mí a priori, y tanto dentro del ámbito de la diabetes como fuera, no me gusta ningún formato de fruta envasada. De todas las que hay, es cierto que la que más se suele asociar a un estilo saludable es la piña en su jugo, pero aún así, ese almíbar, por natural que sea, volvemos a lo de antes. La fructosa que contenga ese almíbar o ese agua naturalmente presente o excretado por la fruta, nos va a subir mucho el índice glucémico, es decir, son moléculas de azúcar libre. Van a entrar y se van a ir directamente al intestino y el intestino va a captar ese hidrato de carbono. Con lo cual, si tengo que elegir, elijo la piña al natural o en todo caso estas piñas que ya vienen cortadas, peladas y demás, que suelen tener un poco de jugo, pero no tanto como las que vienen enlatadas en su jugo y demás. Y además hay algunos formatos de piña en su jugo que sí que le añaden cierto tipo de aditivos y de edulcorantes y tal, con lo cual esas sí que obviamente las descartaríamos. Pero bueno, incluso aunque fuera exclusivamente el jugo natural, hay que tener presente que tomarse ese jugo va a ser como tomarse prácticamente un refresco, un zumo, un lo que sea, porque metabólicamente lo vamos a absorber muy, muy rápido. Es decir, la piña no tiene ningún problema, todo lo contrario, pero ese jugo sí.
Gracias. De nada. ¿Alguna preguntilla más? ¿Alguna cosilla que queráis ver? Hoy están callados, porque como les he dicho lo de que no tengan la bandeja de polvorones a la vista, yo entiendo que Bueno, algunos se bueno, habrán y los cabreado. bombones, los bombones. Los bombones y los polvorones. Oye, cuanto más a la vista, más cómodo. O sea, eso es de primero Sí, eso de seguro. marketing. Si no se echan a perder y eso, y hay que quitarlo de medio. Bueno, pues entonces muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Miodrag. La siguiente webinar la haremos después de las fiestas. Hoy era de celebraciones y tal, y después en enero, pues lo que toca, deporte, ¿vale? Hablaremos de deporte y etiquetado, ¿vale? Aprovecho la ocasión para desearos felices fiestas a todos, que no compréis muchas guarrerías de estas, ¿vale? Y que comáis sano y que os cuidéis, ¿vale? Felices fiestas y nos vemos en enero. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Miguel. Felices fiestas igualmente, ¿eh? Felices fiestas a Gracias a todos. vosotros. Muchas gracias por todo. Gracias. Felices Muchísimas fiestas. gracias. Gracias por todo. Felices fiestas. Felices fiestas. Felices Gracias. fiestas. Felices fiestas, Gracias por gracias. todo. Muchísimas gracias. Felices fiestas.